Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra clase de geografía de esta semana. En esta oportunidad vamos a trabajar con un nuevo tema y vamos a seguir estudiando las características físicas del continente americano y en este caso vamos a conocer las cuencas hidrográficas en el continente americano que están vinculadas por los diferentes ríos que se encuentran en nuestro continente, ya sea en América del Norte como en América del Sur, los territorios que recorren y los lugares donde estos ríos van a desembocar. Justamente es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar además también de los principales lagos, ¿sí? Que se encuentran en nuestro continente, como así también lo que se denominan aguas subterráneas. Bien. Por lo tanto, yo aquí les adjunté estas imágenes, ¿sí? Que corresponden al manual Santillana, ¿sí? Para que ustedes puedan realizar la lectura y poder hacer las actividades. En esta oportunidad vamos a trabajar con esta imagen. Es un mapa físico del continente americano, ¿sí? Fíjense en que está marcado con mucha claridad los distintos ríos que se encuentran en este continente, en nuestro continente. Ahora bien, lo que vamos a conocer es lo que se denomina como una cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Se refiere a una superficie irrigada por una red de drenaje que está vinculada con un río principal y sus afluentes. Bien. Por ejemplo, aquí vamos a agrandar la imagen, vamos a ver una cuenca, ¿sí? Como pueden observar, ¿sí? Es un río principal y sus distintos afluentes, por ejemplo, el río Amazonas, ¿sí? Y ahí tenemos un montón de ríos que se van uniendo, para que más o menos tengamos una idea del ejemplo. Ahora bien, ¿sí? Las cuencas de los ríos, las desembocaduras de los ríos, se van a clasificar en distintas. Por ejemplo, en exorreicas, que quiere decir que cuando el río principal desemboca en el mar o en el océano, ¿sí? También hablamos de una cuenca endorreica cuando lo hace en el interior del continente, por ejemplo, en un lago, ¿sí? Un río que desemboque en un lago. Y las arreicas, cuando el agua del río directamente, ¿sí? Antes de llegar a una desembocadura, se evapora o se infiltra. Es muy común en el territorio de San Luis que tengamos muchos ríos con cuencas arreicas. Quiere decir que se van perdiendo, ¿sí? por el territorio. Por ejemplo, el río Seco de San Luis, por ejemplo, el río Quines, el río San Francisco, el río Luján, ¿sí? Por dar varios ejemplos de ríos con ese tipo de cuencas. Ahora bien, las vertientes, en este caso, son conjuntos de cuencas hidrográficas cuyos ríos desembocan en el mismo lugar. Esto se va a denominar vertiente. Y tenemos en América, en el continente americano, 4 vertientes importantes que están vinculadas a los lugares de desembocadura. Entonces, tenemos la vertiente del Océano Ártico, que lo vamos a marcar, la vertiente del Océano Ártico, ¿sí? La vertiente del Océano Pacífico, que es lo vinculado con el Océano Pacífico, la vertiente del Golfo de México, la vertiente del Océano Atlántico, todos los ríos que van a desembocar en el Océano Atlántico, ¿sí? A eso se refiere. Por ejemplo, la vertiente, ¿sí? El Océano Ártico son todos esos ríos, esas cuencas, esas desembocaduras de esos ríos, ¿sí? Que van a desembocar en la bahía de Hudson o directamente en el Océano Ártico. Acá vamos a marcar, son estos ríos, ven, que están marcados acá, que van a desembocar en la bahía de Hudson o justamente en el Océano Ártico, ¿sí? Debido justamente que están muy al norte, cerca estamos cerca del Ártico, la mayoría de estos ríos permanecen congelados, pero su desembocadura original es donde terminan en esas regiones. Luego tenemos la vertiente del Océano Pacífico, ¿sí? Que se refiere a todas esas cuencas, a todas esas desembocaduras de ríos que van a nacer en las montañas, ¿sí?
ya sea por ejemplo en la cordillera de los Andes y las Rocosas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a volver acá. Acá tenemos la cordillera, ¿sí? La cordillera de los Andes. Y son todos los ríos que van a terminar, ¿sí? Desembocando en el Océano Pacífico, por ejemplo. Y lo que serían las rocosas en Estados Unidos, ¿sí? Vamos a marcarlas, las rocosas, ¿sí? Que todas van a desembocar en el Océano Pacífico. A eso se refiere. Estos ríos muy particulares, ¿sí? Estas vertientes, estas desembocaduras, son ríos muy particulares porque se alimentan con lluvias y con nieve. ¿Por qué con nieve? Porque nacen en las partes más altas de estas montañas, ¿sí? De estas cordilleras. Y en algunos tramos se vuelven muy rápidos. ¿Por qué? Porque como son ríos de altura van bajando, ¿sí? Y en algunos tramos es muy difícil poder navegarlos, ¿sí? Por lo tanto, tienen características de tener salto, cascadas, ¿sí? Y además, generalmente son muy irregulares. Hay temporadas, por ejemplo, en la época de verano, que es cuando generalmente se derrite la nieve de las cumbres de estas montañas, de estas cordilleras, van bajando, entonces estos ríos aumentan el caudal, ¿sí? Luego tenemos lo que se conoce como la vertiente del Golfo de México, ¿sí? Vamos a agrandar la imagen acá para que ustedes lo puedan observar. Ahora bien, estos ríos nacen la mayoría en las montañas rocosas y los Apalaches, ¿sí? Y en este caso tenemos, por ejemplo, el más importante de todos es la cuenca del río Mississippi, ¿sí? Además también tiene el río Missouri, ¿sí? Ven cómo se van uniendo, se van uniendo, se van uniendo y van desembocando a esta región, ¿sí? Para que ustedes conozcan. Esta es un área muy importante donde básicamente estos ríos son un poco más lentos, permiten mucho más fácil lo que sería la navegación, ¿sí? Además permite muchísimo lo que se denomina, por ejemplo, la canalización, se utiliza mucho para el cultivo, todas estas áreas de estas desembocaduras de estos ríos. Luego vamos a lo conocido por lo que se denomina la vertiente, ¿sí? Del Océano Atlántico. Vamos a repasar que van a ser la desembocadura de los ríos que desembocan en el Océano Atlántico, ¿sí? Y acá nos vamos a encontrar con tres cuencas. Con la cuenca del río Orinoco, ¿sí? Que es el río que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? Aquí tenemos el río Orinoco, fíjense, que atraviesa. Este río nace en el macizo de Guayania, que ya lo hemos estudiado, que tiene que ver con las mesetas, y desemboca justamente en el Océano Atlántico. Y tiene una característica, que en algunas partes es un río que se convierte de forma muy rápida, es muy grande, y en este caso es un río muy utilizado para la producción de la energía eléctrica. Luego tenemos una de las cuencas más importantes del mundo, que es la cuenca del río Amazonas, ¿sí? Es muy, muy importante a nivel mundial, ¿sí? Acá la vamos a marcar, fíjense en lo enorme que es. Este río nace en lo que sería en Perú, ¿sí? Y cómo se va uniendo, ¿sí? Cómo se va uniendo hasta desembocar en el Océano Atlántico. Tiene una característica que en su desembocadura, como es un río que viene recorriendo muchos kilómetros, forma lo que se denomina delta, sí, que serían todos los sedimentos que va arrastrando, va formando como bancos y son pequeños islotes y lugares que son básicamente navegables, ¿sí? Esto es para que ustedes reconozcan. Ahora bien, luego vamos a otro que es muy importante, otra cuenca de vertiente atlántica que tiene que ver con nada más y nada menos con la cuenca del Plata. Aquí tenemos la cuenca del Plata, la vamos a marcar, es todo este territorio que está aquí. Fíjense qué importante que es, ¿sí? Eso ya nos resulta familiar, ¿sí? Es la quinta más grande del mundo, ¿sí? Está formada por los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, ¿sí? Acá los vamos a marcar para que ustedes los puedan observar, por el río Paraná, por el río Paraguay, por el río Uruguay, vamos a marcarlos de nuevo, por el río, vamos a volver a marcar, marcado por el río Uruguay, por el río Paraná,
por el río Paraguay y todos desembocan aquí también formando un importante delta, ¿sí? Además, sí, es una zona muy rica para el cultivo, esta zona de aquí, vamos a marcarla, es una zona muy fértil, sabemos que se encuentran los principales sí, campos en Argentina, la región productora más importante se encuentra en esta zona, para que ustedes más o menos la puedan ubicar. Luego vamos a hablar de los grandes lagos, ¿sí? De lo que estamos hablando de lagos y lagunas en nuestro continente. Nosotros anteriormente en la zona de los llanos, porque esto les va a asociar con lo que vimos la clase pasada, pero en la clase pasada estábamos hablando de las llanuras. Y las llanuras siempre, en la mayoría están atravesadas por grandes ríos, por grandes reservas de agua, y en este caso estamos estudiando la importancia de estas reservas de agua. Aquí tenemos en este caso la zona de los grandes lagos, ¿sí? Por ejemplo, es la zona que se encuentra acá, entre el límite entre Estados Unidos y Canadá. Esta zona está formada por lagos muy importantes como el lago Superior, el lago Michigan, el lago Hurón, el lago Erie y el Ontario, y se conecta por un río denominado Río San Lorenzo que termina desembocando en el Océano Atlántico. Aquí en estas ciudades, acá en esta región se encuentran ciudades sumamente importantes, pero muy importantes como Chicago, como Toronto, son ciudades muy turísticas, muy importantes, donde tienen muchísima producción. Luego tenemos lo que sería el lago Titicaca, que se encuentra en América del Sur, que se encuentra entre el límite entre Bolivia y Perú, ¿sí? Entre Bolivia y Perú se encuentra aquí la región. Es un lago que es altísimo, que es uno de los lagos que permite navegación a 3.000 metros del nivel del mar. Es un lago navegable y es el más alto en todo el mundo para que ustedes tengan una idea. Luego tenemos un lago que se llama Lago Maracaibo, lo vamos a marcar aquí para que ustedes lo puedan encontrar. Es un lago que básicamente tiene en este momento, se encuentra muy contaminado porque se asocia con lo que sería la actividad petrolera, porque recordemos que en la zona de Venezuela se encuentra el recurso mineral. Sí, en este caso tenemos justamente la producción de petróleo que tiene que ver con características particulares del relieve de las mesetas. Pero de todas maneras lo vamos a volver a repasar, yo se los vuelvo a mencionar porque cuando hablemos de la economía del continente americano vamos a relacionar todas estas temáticas. Luego, y por último, para terminar, vamos a conocer sobre las aguas subterráneas en nuestro continente. En este caso vamos a hablar de una región, de un lugar que se llama el sistema acuífero de Guaraní, que es uno de los más grandes del mundo. Se encuentra en lo que sería la zona de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Lo vamos a marcar para que ustedes lo puedan conocer. Es esta área, ¿sí? Para que ustedes se queden tranquilos, les explico que es un acuífero. Es un almacenamiento de agua que está de manera subterránea. El agua se encuentra por debajo, ¿sí? Básicamente se encuentra por debajo. Y generalmente tiene la posibilidad de ser excavados, ¿sí? Entonces se producen perforaciones y se permite el uso del agua potable en estas regiones, ¿sí? Es muy importante a nivel mundial. Este tema del acuífero de Guaraní lo vamos a señalar, lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Y lo vamos a dejar en stand-by porque es un tema que lo vamos a seguir estudiando. No solamente ahora en geografía, sino en geografía de segundo año, sino también se vuelve a estudiar y se vuelve a repasar en geografía de tercer año cuando se trate sobre Argentina. Es un tema muy recurrente y es un tema muy importante porque este acuífero también forma parte del territorio argentino. ¿Sí? Son aguas subterráneas que se permite la perforación, que permite los reservorios de agua dulce, que son muy importantes justamente nosotros en el contexto que estamos viviendo de mucha sequía. Dicho sea toda esta explicación, les dejo para que ustedes puedan trabajar, respondan las preguntas y utilicen este video de guía para que los ayude a poder resolver el trabajo práctico. Espero que tengan una buena semana, les mando un beso grande y ante cualquier duda recuerden que se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp.